Queridos amigos, queridos líderes, queridos maestros de Escuela Sabática, sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre, el segundo trimestre del año, y el título general de la lección ustedes pueden ver allí, Cristo y su ley. Vamos a repasar todo aquello relacionado con las leyes del tiempo de Jesús, del tiempo pasado también, las costumbres de aquel tiempo y muchas tradiciones y alianzas, todo eso para nuestro crecimiento espiritual y también para fortalecer nuestras convicciones en la palabra de Dios. Y el título de la lección de esta primera lección es Leyes en el tiempo de Cristo. Y para comentar esta serie de lecciones está con nosotros el doctor Reinaldo Siqueira, que es rector del SAL. Bienvenido. Gracias, Pastor Chuck. Un placer. Y vamos a comenzar haciendo una oración y que Dios bendiga toda esta serie de estudios y que sea una bendición y sirva para el crecimiento de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bondadoso Padre que está en los cielos, al abrir tu palabra y repasar la lección que estudiamos a lo largo de la semana, pedimos tu bendición. Amén. Que tú nos conduzca con tu Espíritu. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Hasta el inicio del siglo XVII se pensaba que para mantenerse o para mantener un cuerpo en movimiento era necesaria una fuerza actuando sobre ella. Esa idea fue totalmente revisada por Galileo, que afirmó que en la ausencia de una fuerza, un objeto continuará moviéndose en línea recta y con velocidad constante. Galileo llamó a esa ley la ley de la inercia, y la tendencia de los cuerpos es que se presentan para resistir a un cambio en su movimiento. Algunos años más tarde, Newton refinó la idea de Galileo y la tornó su primera ley, también conocida como la ley de la inercia. Todo cuerpo continúa en reposo o en movimiento recto y uniforme a menos que una fuerza actúe sobre ella. Así entonces, si ella está en reposo, continuará en reposo. Si estuviera en movimiento, continuará tal vez moviéndose en línea recta y con velocidad constante. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo un vaso y tengo también una moneda encima de un papel que está encima del vaso. Yo voy a jalar el vaso y se supone que la moneda va a quedarse allí mismo. Vamos a ver si funciona. Y ocurrió. El movimiento del papel fue brusco, pero la moneda estaba estática y ella se quedó en el mismo lugar. Esas son las leyes que existen, naturales, y nosotros también tenemos leyes espirituales, leyes de diversos, leyes morales, etc. Y ese será nuestro tema de este trimestre. Y el foco de esta lección específica es tener una comprensión del contexto histórico y cultural de las diversas leyes que gobiernan la sociedad y gobernaban la sociedad en el tiempo de Jesús. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Pastor Siqueira, entonces, ¿cuál era el contexto de las leyes que regían y costumbres que regían el tiempo de Jesús, considerando la influencia griega, la influencia romana y también la influencia judía en aquel tiempo? Bueno, pastor, cuando Jesús aquí vivió entre nosotros, ¿no? La Judea, donde él vivía, y Galilea, era una región que está influenciada por todas esas fuerzas, tanto políticas como culturales, ¿no? La ley romana ahí existía porque los romanos habían anexado la Judea como parte de su imperio. Entonces ahí imponían sus leyes, ¿no? Que todos debían obedecer como parte del imperio romano. Las leyes o costumbres griegas ahí existían también porque desde Alejandro Magno, ¿no? Cuando estableció su imperio, la influencia de la cultura griega
se esparció y dominó el mundo de la época. Entonces había ahí costumbres y leyes griegas que influían. Inclusive la lengua, ¿no? Que se La hablaba. lengua, se hablaba griego, es la lengua internacional, ¿no? Mismo los romanos utilizaban el griego para comunicarse con otras culturas, ¿no? Y, por supuesto, Jesús era un judío, vivía en un país donde la costumbre judía estaba basada en las leyes bíblicas, las leyes del Antiguo Testamento, y las interpretaciones rabínicas acerca de esas leyes para actualizarlas a su época. Y así todas esas leyes estaban ahí, ¿no? Inclusive había también la ley de los propios judíos, ¿no? Sí, porque o sea, cuando Moisés escribió era 1500 años antes de Cristo casi, ¿no? Y entonces ahí muchas cosas deberían ser adaptadas, ser actualizadas. Israel no más era un país independiente, no más existía el rey davídico, ¿no? No más tenía la libertad de hacer todo lo que quisiera, porque los romanos ahí estaban. Entonces, ¿cómo adaptar las leyes de Moisés en una época tan lejana para sus días y cómo bajo las circunstancias que ellos vivían? Entonces eran las leyes judías que llamamos nosotros leyes rabínicas o los costumbres de los padres. Y en ese contexto Jesús vino para poder reformular o fortalecer, reafirmar la ley de Dios. Ahora, vamos al concepto nomus. El concepto nomus, que es un concepto griego, ¿en qué consiste? Entonces, fíjate que la lección mismo llama atención para estas distintas leyes, ¿no? Nomos, en el contexto griego, es la costumbre de un pueblo. Las costumbres de un pueblo son codificadas en leyes. Entonces, en esto hay una parte muy interesante que hasta hoy hay una influencia muy grande en las personas, la manera como piensan. Una costumbre antigua era la ley para la antigüedad, pero hoy, como las costumbres cambiaron, entonces la ley necesita cambiar también. Y la gente piensa así, ¿no? Entonces, y piensa que la Biblia es la misma cosa, una costumbre antigua, pero hoy hay que cambiar las leyes de la Biblia porque las costumbres son otras hoy, o de la iglesia, o de donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, este es el concepto de ley para los griegos. Y este asunto de lex, del latín, ya es un asunto más impuesto, ¿no? Sí, el concepto de ley para los romanos era el concepto de autoridad. Los romanos trabajan bastante autoridad. Aquellos que tenían el poder tenían la autoridad para implantar, para establecer leyes. Entonces, las leyes son más bien ligadas con el poder. Y a veces la gente sentía, por eso tanta rebelión en el Imperio Romano, porque imponían sus leyes con fuerza, con poder, ¿no? Y la gente hoy piensa que la misma cosa, que la ley de Dios es como la ley romana. Dios vino a imponer porque tiene fuerza, tiene poder. Es una imposición con rigor. Con rigor, con autoridad. Y la gente rechaza a veces la ley de Dios por considerar que la ley de Dios es como la lex romana. Y nosotros vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Lucas 2, 1 al 5 habla que en aquellos días salió un decreto de parte del César Augusto. Y Jesús mismo fue crucificado también con una ley romana también, ¿no? Sí, había la ley más fuerte para los pueblos extranjeros, que ajenos al Imperio Romano, que hacían parte de su imperio, llamábase la ley de Lex Julia Majestatis, que prohibía a cualquier persona proclamarse rey en el Imperio Romano, porque só había un rey, César. Y entonces esa fue la acusación que los líderes de la época de Jesús acusaron a Jesús. Él se proclama rey, y nosotros solo tenemos a César como nuestro rey. Y entonces, y quien se proclamase rey en el Imperio Romano estaba bajo la penalidad de muerte por ejecución, ser ejecutado, porque desafiaba esta ley. Y bajo esa ley Cristo fue crucificado, una ley romana. Y también tenemos nosotros la Torá. La Torá es podríamos decir, es la ley de Moisés. ¿Y cuál era la influencia, cuál era el origen de esa ley? Bueno, el concepto de Torá en la Biblia es muy distinto de estos dos otros, tanto costumbre de un pueblo como la imposición de una ley. La Torá, su base está en la creación. O sea, Dios crió el mundo para que funcionase de un cierto modo. Los seres humanos para que su vida siguiese una cierta orientación. Entonces, la palabra Torá ni siquiera quer dizer ley.
Torah quiere decir instrucción, orientación. Entonces, porque Dios crió el hombre para vivir de un cierto modo, en su palabra coloca las orientaciones básicas para que el ser humano sepa cómo conducirse. Porque de este modo lo crió Dios, ¿no? Y así, si uno obedece la ley, le irá bien, porque va a actuar, va a vivir de modo como Dios crió al ser humano para vivir. Y así le va a traer salud, bienestar, felicidad, ¿no? Y los seres humanos van a vivir bien, porque siguen las instrucciones de Dios. Ujú. Y ahora, en el tiempo de Jesús existían algunas leyes civiles, leyes religiosas, judaicas, como se llaman. Y Mateo 26, 59 al 61 habla un poco acerca, por ejemplo, del Sanedrín, y cuyo sumo sacerdote era Caifás, los escribas y los ancianos. Este órgano legislativo responsable era el Sanedrín. ¿Sanedrín qué significa? Sanedrín es una palabra ligada al griego sinedrium, que quiere decir el tribunal, ¿no? Donde está ali juzgando las personas. Pero la idea estaba con este grupo, sabe que cuando Moisés designó 71 ancianos para ayudarlo a conducir Israel. Entonces la idea sería esta, esa sería la Suprema Corte judía de la época, que decidía los grandes casos legales del país, del pueblo judío. Y el código que ellos usaban sería entonces los 5 libros de Moisés, ¿no? Sí, se tomaba el Pentateuco, la Torá, que será llamado la Torá, y la interpretaba de cómo aplicar esa Torá ahora para los tiempos que ellos estaban viviendo, las circunstancias de Judea en la época. Se puede decir entonces que las leyes de Moisés incluían las leyes civiles, las leyes ceremoniales, la ley moral, las leyes militares y tal vez las leyes en forma general de salud también, ¿no? Sí, la ley a veces nosotros dividimos la ley como moral y ceremonial, pero la verdad es que la ley es un complejo mayor de leyes que involucraba todo eso. Algunas de ellas aplicaban al país de Israel solamente, como Estado bajo la dirección de Dios, ¿no? Y había estas leyes, por tanto, de todas esas esferas de vida, civil, moral, ceremonial, salud, leyes militares, cómo hacer guerra a un otro pueblo, ¿no? Todo eso eran las leyes del Antiguo Testamento. Y ellos consiguieron juntar 613 leyes, juntando todas esas que eran como leyes específicas, complementarias, se puede decir así. Sí, estas son las leyes que están en Pentateuco. Se cuenta desde el Génesis 1 hasta el final de Deuteronomio, los rabinos identificaron 613 leyes, de todas especies, ¿no? Pero ahí después aparecen las leyes rabínicas, que eran cómo interpretar esas leyes y aplicarlas al tiempo en que ellos vivían. Y ahí se desarrollan algunas costumbres, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la ley de Moisés decía que no podía se cocer y comer el ganado, un becerro, ¿no? Y con la leche de su madre. Era prohibido. Pero esta es una ley humanitaria, para tratar bien a los animales. No sacar el animalito ahí y matarlo y cocerlo en la leche de su mamá, cuando aún debía ella darle leche para que creciera. O sea, deja el animal crecer, desarrollarse, ¿no? Pero esta es una ley bíblica, de la 613. Pero ahí los rabinos pensaron, pero si alguien un día compra carne de un becerro y compra leche de su madre y no sabe, ¿cómo hacer esto? Porque ahí vamos a transgredir esta ley, ¿no? Y ahí entonces prohibieron comer leche. Tomar leche, ¿no? Tomar leche, al mismo tiempo comer carne. Porque si uno no toma leche y come carne, o come comidas con leche, comidas de carne separadas, nunca va a transgredir esa ley. Entonces ahí es una ley, una tradición que se desarrolló para impedir que la persona transgredisse un día la ley de la Biblia, ¿no? Pero se ve que esto ahí se puede llevar a extremos que Jesús criticó, que se llevó a extremos ese tipo de procedimiento legal, ¿no? Y en medio de todo ese contexto, nosotros vamos a revisar todo este trimestre cómo Jesús encaró esta
nueva visión de las leyes, cómo aclaró las cosas y cómo definió algunos conceptos y principios relacionados y confirmados en el tiempo que Él estuvo en esta tierra. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Ahora vamos a cómo nos sirve todas estas cosas en nuestro tiempo. Nosotros hemos estudiado las leyes rabínicas, las leyes, el contexto de las leyes romanas, habían fariseos, habían saduceos y todas estas costumbres de aquel tiempo que rodeaban a la gran ley que Jesús vino a colocar. Por eso Él dijo claramente que la ley se resumía en dos grandes principios: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces parece que allí ya hay un concepto de aplicación para nuestras vidas. Nosotros hacemos lo que hacemos por deber o por amor. Ese es un asunto que debiéramos revisar en nuestra forma de hacer y de actuar en la vida cristiana, ¿no es así? Sí, verdaderamente. Y todas las leyes, sean ellas por autoridad humana, costumbre, etc., puede haber leyes buenas y leyes malas, ¿no? Pero acima de todas las leyes está la ley de Dios, sobre todo la ley moral, del amor a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y estas leyes deben conducir nuestra actitud para con las leyes del país o del lugar, las leyes con las cuales nosotros nos relacionamos. A lo largo de este trimestre nosotros vamos a estudiar todas esas leyes y vamos a descubrir que las leyes que Dios dio en el pasado, no todas, nosotros casi satanizamos algunas leyes de estas y solo exaltamos una, pero vamos a entender cómo se relacionan y cuál es la vigencia y cómo sería de importante para nuestro tiempo. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La importancia de tener prácticas espirituales personales nos lleva a incorporar una respuesta de amor a las tareas y obligaciones cotidianas. Sin duda que eso va a definir lo que nosotros hagamos. Por eso tal vez la primera cosa que nosotros queremos tomar como decisión es aquella declaración que está en la lección, en una tarjetita que vienen algunos en la primera página, otros en algún otro lugar, que es el compromiso con la lectura diaria de la Biblia y la lección de la escuela sabática. ¿Qué te parece? Dice allí: por la gracia de Dios estudiaré mi Biblia y mi lección todos los días. ¿Cómo esta práctica espiritual personal y cotidiana puede influenciar en mi relación con Dios y después en mi obediencia a los mandatos del Señor? ¿Por qué no firmas esa declaración allí y por qué no colocas allí esto en oración para que cada mañana tú tengas el privilegio de encontrarte con Dios, relacionarte con Él y fortalecer tu amor por Dios y por los mandatos que Él nos ha dejado? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nos relacionemos contigo, porque el principio de toda ley es el amor. Gracias, Señor, por concedernos cada mañana el deseo de comunicarnos contigo a través del estudio diario de tu palabra y la lección. Haz de esto una realidad todos los días en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.